yo soy Paola Galano, soy periodista de Mar del Plata. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acceder a la invitación. Y lo primero que se me ocurre preguntarte en este encuadre es cómo se inicia tu vínculo con las artes escénicas, con el teatro en particular. Bueno, yo soy periodista, básicamente, periodista general, ¿no? A partir de mi trabajo en el diario, de alguna manera, supongo que algún jefe habrá visto alguna cualidad más abstracta mía, o más así... Sensible, claro, y pasé en algún momento a la sección de espectáculos. Y a partir de ahí, bueno, espectáculos es algo así como una gran bolsa en la que entran un montón de disciplinas que tienen que ver con el arte. Una de ellas, quizá la más desarrollada o la que más actividad tiene todo el año, es el teatro. Y a partir de ahí fue empezar a ir a ver grupos de teatro y invitaciones de teatro comercial, teatro independiente, teatro no independiente, pero que venía también a Mar del Plata. Y bueno, fue empezar así a meterme, a conocer a los actores, a las actrices, a los directores, y a partir de ahí ver la estética, darme cuenta que tal grupo trabajaba con esta estética, tal otro con otro. Después fui testigo de la aparición de los centros culturales, de las salas, también ver que cada sala tenía su perfil, su referenta, su referente. Después, bueno, también testigo de las asociaciones y de los grupos que se fueron armando para la defensa de la misma actividad, y también notas, entrevistas, información de uno, de otro, saber cómo va el movimiento independiente, hincharlos durante todo el año para la gacetilla, los datos, y bueno, así me fui metiendo. Y me di cuenta que el teatro me encanta ver teatro. Ajá. ¿No lo habías descubierto previamente a tu labor de periodista, digamos, como espectadora? No, sí, lo había descubierto. E incluso antes de, cuando estudiaba, había ido a ver a Mónaco, a la sala Filler, que estaba ubicada donde está hoy el rectorado. Exacto. Bueno, y sí, conocía, me gustaba, pero bueno, no me conocía tanto como persona, como espectadora, y a partir de mi laburo me di cuenta que me encanta el teatro independiente marplatense, porque siento que me encuentro, siento que voy a buscarme. En realidad siento que voy a buscarme. Qué bueno. ¿Qué me pega, qué no me pega? Si me sensibilizo, si no. Sí, me gusta. ¿Y ves por eso. mucho o sos bastante selectiva respecto a lo que todo lo que ves? puedo, todo lo que puedo. Incluso hay grupos que todavía no los he visto, entonces como que la curiosidad me puede, claro, y meterme y ver. Y me gusta seguir a un grupo, ver cómo va evolucionando, cómo va generando nuevas temáticas, cómo tiene una estética particular, cómo si la rompe, si no la rompe. Eso me gusta como tarea mía, como algo, no sé, mío. ¿Te motiva eso? Sí, me motiva eso. ¿Y la formación de periodista te había dado, vos creés, herramientas como para ir hacia el encuentro con las artes escénicas? No. Yo estudié a nivel terciario periodismo, digamos, la herramienta del periodismo básico. Después me fui especializando. Después hice cursos de cine, porque también me gusta el cine. Me fui como metiendo más, fui leyendo más. Y seguramente no tiene un lugar preponderante dentro de la formación generalista de los periodistas, ¿no? No hay una carrera de periodista de espectáculos. Por ahí hoy hay algún seminario, alguna especialización, pero no, es todo muy general, es muy general. Y es a partir de uno, la motivación de uno. Bien, ¿y te animarías a caracterizar, encontrás algunos denominadores en común, tanto en aspectos de fortalezas como de debilidades de este movimiento teatral independiente en Mar del Plata? Sí, me parece que a lo largo de los últimos años creció muchísimo, creció en cuanto a calidad y a cantidad, hay muchísima actividad, esto se ve en las agendas diarias, la cantidad de propuestas que hay. Y lo que me parece que en los últimos años que estuve viendo es que se dice que hay muchísima más gente que va a las salas, pero también observo que las salas son chicas, entonces es más fácil llenar las salas de teatro, eso por un lado. Y me parece que tiene algo de diverso, de difícil de decir, de encasillarlo en una sola estética o en una sola propuesta o en una sola temática. Es como si múltiple, muchísimas propuestas, muchísimas capas, muchísimas estéticas, todo es mucho.
Y por el otro lado me parece que a veces cae un poco en la endogamia, ¿no? Que esto de es para adentro, es para nosotros, para los teatreros, las teatrelas, los teatristas, las teatristas, como cerrado, en un sentido... no cerrado porque excluya, no cerrado porque no quiera que nadie entre, sino cerrado porque nos hablamos a nosotros mismos, me parece, a veces. A través de los espectáculos. A través de los espectáculos, sí, sí. Y en ese sentido me parece que hay un potencial que está desaprovechado, que es el potencial de quebrar ese cerco, eso de hablarnos a nosotros mismos y empezar a hablarle a todos y a todas. Empezar a salir a la Mar del Plata no teatrera, no teatrista. Claro. Eso me parece. Que hay una Mar del Plata teatrera, teatrista, que se mueve incluso en cierto sector de la ciudad, que hay un sector geográfico delimitado, y que por ahí el desafío sería quebrar eso y salir a otros públicos. Sí, me da la sensación que creció y se consolidó mucho el campo teatral independiente, hasta inesperadamente, porque se fue dando de una manera orgánica, si se quiere, y a la par del crecimiento de la ciudad. También estamos hablando de una ciudad ya importante, con una cantidad de población estable muy importante, y que eso todavía no ha sido analizado en su profundidad como para generar nuevas estrategias o un diagnóstico más certero de lo que está pasando, ¿no? Sí. Como que creció exponencialmente, se multiplicó en diversidad de propuestas, pero nos seguimos moviendo un poco como hace 40 años, cuando los teatristas y las teatristas eran muy poquites, y las sedes en donde hacer teatro también eran muy escasas. Sí. Y hay algunos factores que me gustaría compartir con vos, a ver si lo ves, si crees que se ha quebrado la estacionalidad tan fuerte de ciudad turística de verano, o todavía estamos muy, muy apegados a eso. Sí, yo creo que sí, que se quebró. De hecho, hay muchos grupos que incluso están acá que estrenan en marzo. Claro. Que es a contrapelo de lo que se supone, ¿no? Que por lo general se estrenará en diciembre, enero, febrero hacer la temporada y seguir una función por mes o dos durante el año. Y eso se quebró en muchos grupos que esperan, que no quieren el fragor o el manoseo de la temporada y esperan porque no les gusta. Hay otros directamente que eluden los premios o eluden el lugar que por ahí tiene la Estrella de Mar y que prefieren ir por otros lados, y eso también es un cambio, un gesto. Como trabajar como más para adentro, me parece que sí. Lo relacionaba esto con lo cuantitativo que vos referías, que es siempre un parámetro a tener en cuenta, pero digo, si debería ser el parámetro para medir cómo está funcionando o no el teatro en función de la cantidad de público a la que estamos llegando. Nosotros siempre decimos, en una ciudad de 1 millón de habitantes, siempre estamos llegando a una mínima parte, aún en el éxito de convocatoria. Pero, ¿qué lugar le da eso, la cantidad de público, en el parámetro de valoración del espectáculo, del grupo, de la búsqueda que esté haciendo? Y a mí me parece que yo hablo desde un lugar periférico, porque yo no hago teatro, no formo parte de ningún grupo. Por eso nos interesa tu mirada. Me da mucha vergüenza subirme a un escenario. Es algo, una mirada muy externa. Me parece que en algún punto el artista, ya saquémonos del teatrista, ¿no? El artista o la artista depende del público, necesita ese número, esa cosa cuantitativa, en este caso, el número, la cantidad, como para validarse o como para reflejarse. Esto no significa que lo muy masivo sea lo mejor o que solamente lo valide las grandes audiencias o los grandes públicos, pero me parece que si vos haces teatro para 3 personas, todos los martes, para 3 personas, en algún punto algo está fallando, me parece. Desde mi mirada periodística, ¿no? Claro, desde mi mirada. Claro. Me parece que o no estás interpelando, o no estás difundiendo bien lo que haces, o no estás comunicando bien lo que estás haciendo, o estás en un lugar que tampoco comunica bien lo que está haciendo. Me parece que hay una dependencia del número, de la cantidad, que también, es inevitable, claro, me parece. También hay una tarea pendiente que es quebrar prejuicios, ¿no? Respecto al teatro independiente. Sí. ¿No? Y eso me parece que es responsabilidad, esto lo digo siempre desde un lugar periférico, no desde la verdad absoluta, pero
desde el mismo movimiento teatral, Ajá. me parece. O sea, los medios podemos ayudar, difundir, hacerte entrevistas, contarte cómo es el teatro, abrir cómo es tu espectáculo, abrirlo con otros campos semánticos para conectar lo que estás haciendo con, no sé, con la temática que abordás. Pero siempre me parece que es parte del mismo movimiento, quebrar ese prejuicio, acercarse a otros públicos, me parece. Pienso, por ejemplo, en los adolescentes y en los viejos, ¿no? Que son como dos extremos, los que están empezando a vivir, los que ya están ahí en la última parte. ¿Cómo llegar a esos públicos diversos, ¿no? Adolescentes y cómo llegar a los ancianos, a las ancianas? Por ahí también es parte del mismo movimiento teatral o de los mismos grupos, quebrar esos prejuicios y llegar de alguna manera creativa. Yo no sé cómo, me parece que alguna manera creativa debe haber para comunicar y para captar a esos dos polos. Digo porque, bueno, se habla tanto de las vejeces, Sí, además en Mar del Plata tiene un impacto muy fuerte, muy grande. La tercera y cuarta edad, ¿no? Claro, y cómo el teatro tiene tantas herramientas, pienso, para darle a los viejos y a las viejas, de lo comunitario, el texto, las temáticas, y no solamente el escenario. No sé, pienso en la escenografía, el vestuario, no sé. Me parece que el teatro es tan generoso que abre otras herramientas que implican menos exposición y en las que una persona como yo, tímida, por ahí podría meterse. De hecho, las personas que hoy están transitando la ancianidad, sí, seguramente en sus consumos culturales tienen al teatro, ¿no? como claro, algo que revisitó, claro, durante su juventud, su adultez. Sí. Sí. Que tal vez es una estrategia diferente a aquel niño o adolescente que se inicia, claro, y que sí, hay que despertar un nuevo interés, sobre todo a infancias que están muy mediatizadas, con pantallas, con el soporte tecnológico muy incorporado. Claro. En ese sentido, el teatro me parece que también en una etapa tan gregaria como la adolescencia te da muchísimas herramientas. Desde la grupalidad, desde salir de vos mismo, desde los textos que te pueden interesar, de escribir tus propias propuestas, de cosas que te interesen. Pensaba mientras que conversábamos que prácticamente no hay teatro destinado a la adolescencia. No se produce, ¿no? Como la infancia está dentro, sí, de, inclusive se ha extendido hacia abajo, sí, teatro para bebés, sí, para primera infancia, y después en las propuestas para adultos, pero destinado al público adolescente y mucho menos hecho por adolescentes, salvo en el contexto escolar. Sí, por ahí está la comedia musical, que es más comercial, eso capta. O el fenómeno de los stand-uperos que vienen de Instagram y de otras plataformas que también llegan, pero un fenómeno más genuino, más hecho por chicos y chicas y escrito por ellas y ellos, me parece que no hay demasiado. ¿Esa sería como una estrategia posible para romper esta endogamia de la que hablabas? Sí, porque ahí generas nuevos públicos, me parece. Alguien al que le metes el bicho del teatro ya después sigue viendo, me parece a mí. No sé, no lo tengo chequeado ni hice, claro, un estudio sociológico, pero me parece que después es como el rock, es como la música. Vos empezás a escuchar tu música, tu generación empezó a escuchar tu música, el rock, cuando tenías 16, 17. Después seguís escuchando nuevas bandas, o las bandas de antes, pero seguís escuchando. Viene Spinetta, bueno, ya no. Pedro Aznar. Y lo vas a ver. Y seguís. Y esto me parece que es análogo con la música también. Pasa que por ahí la música tiene otras estrategias más comerciales, ¿no? Pero me parece que sí. Me parece, no sé. O la lectura. Me empezás a leer de chico y seguís leyendo. Claro. Y por ahí esto también que decías, o que yo decía de que es responsabilidad de los mismos grupos, ¿no? Quebrar esos o llegar a nuevos públicos. También me parece, ¿no?, que hay como algo muy delicado entre lo que el grupo quiere decir, lo que el grupo busca como propia búsqueda estética, como lo artístico, como lo que hay que decir porque nos atraviesa, y la manera en que se dice, la manera en que elegimos decir eso, que puede ser vanguardista, experimental o clásica, como vos quieras decirlo, y la gente a la que va destinada, ¿no? Si adaptamos eso al público o no. Me parece que eso debe ser un lindo debate en el seno de los grupos. Totalmente. Porque ¿hasta cuándo adaptás tu mensaje? ¿Hasta dónde adaptás tu mensaje? Claro. ¿Vale adaptarlo? ¿Querés adaptarlo? Porque por ahí no te interesa.
por ahí te interesa hacer más de nicho, no sé cómo. Sí, algo más hermético para pocos. Más para pocos, y ahí o sea, por eso por ahí reviso un poco lo que dije recién. Claro. Es responsabilidad y por ahí sí, pero si le interesa, porque por ahí le interesa actuar para 3, 4, 5. Por eso pensaba, y yo te preguntaba por lo cuantitativo como el parámetro, sí. Porque digo, también lo cuantitativo va de la mano de allanar ciertos discursos y lenguajes, claro, que tal vez no sea la búsqueda esencial, sobre todo en el campo del teatro independiente. Sí. Y yo soy de revisar mucho las categorías, me gusta pensar el teatro y por eso genero este espacio del podcast. Y pensaba en cuanto de aquellos principios que inspiraron el teatro independiente siguen vigentes. Obviamente, 80 o 90 años después, la sociedad cambió, el mundo es otro, los teatristas no podríamos ser la excepción, pero hay algunas cuestiones que me hacen mucho ruido respecto a eso y veo al interior del teatro independiente también cierta frivolización del hacer teatral. Sí. Copiar ciertos mecanismos, ciertos procedimientos, ciertas prácticas que son afines al teatro comercial, al teatro de las grandes figuras, al teatro marketinero, pero que no se llevan demasiado bien con las búsquedas del teatro independiente. No sé cómo lo ves vos, que tenés posibilidad de tomar contacto con tantos grupos diversos. Sí, me parece que sí, que cuando hablamos de esto del teatro marplatense está todo. Está todo. Lo muy independiente, lo muy comprometido, esto que vos decís, las líneas del teatro independiente que surgió. Me parece que la crítica a la sociedad en la que vivís tiene que ser si vos haces teatro independiente, me parece, ¿no? Esto siempre desde la espectadora, que la crítica es un elemento a tomar, la crítica del mundo en la sociedad o algún aspecto crítico. Pero esta crítica no la ves en todos los grupos de Mar del Plata. Hay grupos que prefieren tomar obras que ya han funcionado en circuitos comerciales y hacerlas. Y también es válido, me parece. Sí, me parece yo suelo hablar. Todo. Hay una categoría que no está registrada, que es teatro comercial de bajo presupuesto, que yo digo que claro. es un poco lo que se tiende a hacer, ¿no? Claro. Con las mismas lógicas del teatro comercial, los mismos materiales, los mismos sistemas de producción. Pero bueno, no hay alguien que pone un dinero como para hacer un montaje. El living, por ejemplo. Claro. El living puesto en el escenario. Yo el teatro comercial, por lo menos lo que vi últimamente, todos son livings, divinos livings. Yo digo, basta de livings. Basta. Hay ya un género, comedia de living. De living, claro. Ya no solo de puertas que se abren y se cierran, sino de living. Eso a veces también lo ves replicado en el teatro marplatense, el living, la casa realista, los sillones. Yo tiendo a pensar que algo se pierde en ese pasaje, que por supuesto todos y todas tenemos derecho a hacer el teatro que querramos, pero no significa que no sea bueno, hay cosas muy lindas. Claro, pero me parece que hay algo que se pierde, como también se debatió mucho el tema del pasaje del teatro a la virtualidad, en tiempos forzados de pandemia, pero también venía desde antes, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con ese pasaje a la virtualidad cuando el teatro lo hemos concebido como un hecho vivencial, de presencia de artistas y espectadores en un mismo espacio, en un mismo tiempo? Y si me preguntás ahora que ya no hay pandemia, me parece que eso no era teatro. Ahora, en el momento en el que pasó, en el recorte ese, me parece que funcionó, que fue una manera de los teatristas y las teatristas de seguir haciendo algo parecido a lo que hacían y de los espectadores y de las espectadoras de ver otra cosa y de meternos en un mundo que tampoco era el que habitábamos normalmente. Eso ahora, en el momento en que pasó, era noticia. De hecho, yo me acuerdo de lo que vos me decías de eso no es teatro, me acuerdo de esa postura, pero me parece que fue como una manera de zafar en un momento muy raro. De sobrevivencia. De supervivencia, de ver qué hacemos. De hecho, si lo miramos hoy, no quedó mucho de eso. Ya no se sigue haciendo teatro virtual. Cuando en ese momento el debate era si iba a volver el teatro tal cual lo habíamos conocido, ¿no? Porque estábamos atravesando, obviamente, un fenómeno inédito, pero había algunos agoreros de que finalmente llegó la muerte del teatro tan anunciada. Sí. Vos me hablabas de máscaras incluso, para poder taparnos. Bueno, no sé, eso yo no lo vi, no siguió.
ni lo virtual, ni hay estrategias diferentes como para tener distancia a los espectadores y las espectadoras. Yo pienso que a veces el acontecimiento teatral que se ha generado, si resiste el pasaje a la virtualidad sin perder nada, es porque ya lo había perdido antes. Claro, porque el fenómeno teatral tiene su especificidad que no resiste una pantalla. Claro. Por lo menos en todas sus dimensiones, ¿no? O por ahí se lo tendría que llamar de otra manera. No sería teatro virtual, sería, no sé, historias audiovisuales, historias, no sé, por alguna plataforma, no sé. Yo he visto teatro así, la verdad es que no sentí que hubiera eso de la interpelación, no me encontré, como estaba mucha distancia. Claro. Trabajando en un medio consolidado como es el diario, que además tiene larga trayectoria, pero además en algún momento vos decías, vos nos hinchás a nosotros pidiéndonos información y en realidad los grupos nos hemos desesperado porque saliera publicada una gacetilla, porque por ahí en otros momentos tenía un impacto fundamental, era existir, poder estar publicado. ¿Cómo es el rol del crítico de espectáculos? Por ahí vos te definiste como periodista, no como crítica, pero digo, en lo que vos vas vislumbrando cómo se va moviendo también el campo teatral. Yo no hago crítica ni comentarios. No porque le tenga miedo al juicio. De hecho, salgo de ver un espectáculo y tengo un juicio, o el juicio se me va armando a partir de que va pasando, de que se va sentando la obra. Pero me parece que en un movimiento teatral tan diverso y tan desparejo en cuanto a la cantidad de público, y que siempre hay que remar para que vaya gente a la sala, si hago un comentario negativo respecto de una obra que a mí no me gustó porque la estética y porque yo me conozco y sé que esa clase de obras no me gustan, si hago un comentario negativo, ¿qué sentido tiene en una ciudad en la que no está consolidado que se vaya al teatro de manera habitual o que van solo algunos al teatro? Es como un rol perjudicial. No es un rol propositivo si yo hiciera esa crítica. Entonces prefiero destacar lo bueno, entrevistar, profundizar, ir a la fuente, a las voces, cómo surgió el espectáculo, por qué, y no ir con lo negativo. Me parece que no tiene sentido, porque cierra. Si vos lees que tal obra es mala o no está al nivel, digo, ¿para qué vas a gastar lo que sea para ir? ¿Para qué te vas a mover? ¿Para qué te vas a cambiar? Tomarte un colectivo, un taxi, estacionar, ¿para qué? Si ya sabes que es mala o tenés el prejuicio de que alguien dijo que era mala. No. Me parece que el rol del periodista o la periodista de espectáculos o de arte en una ciudad como esta es estimular a que la persona vaya y que juzgue por ella misma si es bueno, si es malo, qué cosas abre, qué cosas cierra. A eso yo apunto siempre, no a una... Porque además yo no leo críticas. Pensaba mientras que me comentabas esto que en realidad el rol de autoridad del crítico también ha perdido vigencia, yo no leo una crítica de cine para saber qué película veo o no. Porque y antes yo puedo juzgar por mí misma. Sí ocurría eso, las estrellitas o los deditos que te avalaban y te estimulaban para ver una película. No estoy de acuerdo, no creo en eso, no lo leo, no lo consumo. No, me parece. Vos sabés que Jorge Duati, que es un gran especialista en teatro, investigador y que permanentemente revisa las categorías, habla del crítico compañero. Claro. Como que ese agente dentro del campo teatral que puede acompañar procesos creativos sin necesidad de ponerse en el lugar de autoridad, de la aprobación o desaprobación. No, para nada, no. Incluso si los grupos a veces te dicen, ¿qué te pareció? Y si me preguntan, yo les digo lo que me pareció, de la manera más sincera posible, porque opté por ser absolutamente sincera, sin molestar, pero es una mirada siempre personal y siempre es algo cara a cara o sea, no quiero que mi rol sea negativo o perjudicial para nadie, al contrario, me parece que el rol del periodista tiene que surgir del lugar del bien. Y si surge del lugar del bien es, bueno, mira, tal cosa no, pero bueno, necesitas difundir, bueno, hacemos una nota, vemos, charlamos sobre esto. Es siempre una postura ética con consecuencias políticas. Y yo lo entiendo así, no sé, no podría
sea, no podría ejercer la profesión o el oficio si con esto de perjudicar a alguien, ¿no? o de sentir que estoy en una postura o en una posición más alta porque no, definitivamente no, para nada. No. Bien, ¿y cómo imaginás el teatro del futuro, Paola? Y artesanal, sí, artesanal es artesanal, pero potenciando esa capacidad de lo artesanal en un mundo que se vuelve cada vez más confuso y más alienante y más temeroso, potenciando eso, esa cueva, ese lugar chiquito, con gente en la que nos sentimos, yo desde afuera, ¿no? Nos sentimos en compañía, en grupalidad, de manera amorosa, rescatando los valores más humanos de la vida. Así me lo imagino. En un mundo, ya te digo, en el que está cada vez más, que te duele cada vez más. Eso imagino. Más humano, más de la mano, más tomados de la mano, más cercanos, más enlazados. Eso me parece que ahí está la potencialidad. Y por eso no se murió el teatro. Porque tiene algo que, no sé, de la respiración, de la temática, de la estética, de estamos todos juntos en algo que no sabemos bien qué es, ni cómo termina, ni si lo entendés o no lo entendés, pero estás ahí viviéndolo. No sé, así lo imagino. Ojalá sea así. No sé. Muchas gracias. No, gracias a vos, José, gracias a vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografíasteatrales@gmail.com.